Corrige tu postura, corrige tu postura, corrige tu postura, corrige tu postura. El que se aflige se afloja. ¿Problemas en la espalda? ¿No duerme bien por las noches? ¿Lo atacan en redes? Corrija su postura política, ética, moral, religiosa. Esto es ejercicios para corregir su postura. Los voy a acusar. En un lejano y milenario, pero no por ello menos autoritario país, el Cuarto Imperio acababa de realizar las mayores elecciones libres de su historia. La astuta maestra Ting, operadora política del venerable emperador, se encargaba del huachicoleo, del huachiconteo de los votos cuando... Tres del partido verde chintoíta, menos 80 del partido del dragón, o sea, del dinosaurio. Ay, pero ya le mandé bola ensalivada, a lo mejor me guardo 44 para acá. Ay, 80 del partido del dumpling, o sea, del pan chino, menos estos naranjas que no sirven para nada. Son 108 culules, menos 10 culelos, menos una que otra culela. No me alcanzan para las reformas constitucionales del emperador. Disculpe que la moleste, venerable maestra Ting. Lealtad, no me interrumpas. ¿Qué no ves que estoy haciendo el reparto de las culules? El reparto de los gobernadores, el reparto de los ministros, de los cortesanos. En pocas palabras, estoy haciendo el reparto del poder. Pero maestra, es que yo solo venía a agradecer al magnánimo y maravilloso emperador el honor que le ha concedido a este minúsculo e insignificante siervo del Cuarto Imperio con una curul. ¡Lealtad, lárgate! Oh, disculpe, maestra, disculpe a este siervo estúpido, siervo imbécil, siervo imprudente, siervo torpe. Lealtadcito. Mande. Pero me caíste como dedillo al ano, digo como anillo al dedo. Mira, permíteme que te entregue tu constancia de mayoría de votos. Toma. Oh, Chinsun-san, Chinchapu, Tachilito. Perdón, maestra, con todo respeto y sin ánimo de contradecir sus sabias e imperiales palabras, pero el emperador me encomendó representar un partido satélite chiquitito. ¿El partido del COI? ¿El partido del COI? Sí, el partido del pez. No seas baboso, Lealtad. El emperador, venerable emperador, venerable emperador, venerable emperador, te necesita en el partido oficial. ¿El partido de la China? ¿China? No, de la China. China. ¡Uy! Lealtad agradece, lealtad agradece, lealtad agradece. Pero, venerablísima maestra Ting, sin ánimo de contradecir su elevadísimo conocimiento y su profundísimo amor del Cuarto Imperio, pero si mi cabeza estúpida de mono, atrofiada e imbécil no me falla, el emperador me encomendó una chiquitidiputación local en China. Chinahuapan, Puebla. Tú siempre me decepcionas. Qué poco amor propio, qué poca ganas de progresar, cuánta miseria humana. Tú nunca piensas en grande. ¡Grande! Depende de qué tan grande sea el grande. ¡Tú vas a ser gobernador! ¿Gobernador? ¿Yo? ¿Te cae? Este humilde e insignificante, casi vomitivo servidor del Cuarto Imperio. ¿Gobernador? Pueblo pobre, pero bueno. Pueblo bueno, pero pobre. Pueblo pobre, pero pobre pueblo de la China. A pesar de los adversarios, de los conservadores, de la trepadora y egoísta clase media, de los artistas y los intelectuales privilegiados, el partido de la China ha refrendado su compromiso con el Cuarto Imperio. Yo,
su gobernador lealtad, les prometo. Lealtad. Disculpa que te interrumpa tu primera mañanera, Chapalito. Pero hay algo que no te mencioné. Hay un detalle pequeño, Chapalito. Un detalle pequeño y Chapalito. Lealtad de que no ha leído bien la constancia que te entregué. Léela, a ver, léela fuerte, clarito, con bonita dicción, una muy buena letra y sin faltas de ortografía, por favor. Flor del loto, lealtad, la miles. Maestra Tim, yo no soy nadie para ponerme a los designios de su corazón bonito y limpio. Yo que no tengo voz ni voto, que mi voz se escucha menos que la de un mosquito, sin cabeza, sin patas, sin alas, sin cerebro. Pero este es el nombre de mi honorable vástaga, de mi descendiente primogénita femenina, o sea, mi hija. Yo creo que se equivocaron en las oficinas del Chine. ¿Chine? El Chinese Institute National Electoral. Es que se me olvidó comentarte otro detalle, Chapalito. Es que en el partido de la China una chinita se perdió. Y como estaba perdida, con un buey se encontró. Entonces tuvimos unos problemitas, unos asuntitos con ese candidato que se estaba pasando de tolo. ¿Le tolo? ¿Tolo? No, de tolo, mu. Y no sabíamos qué hacer con las elecciones. Y de repente se nos ocurrió la genial idea de poner a tu hija como candidata a gobernadora. ¿Mi hija? ¿Gobernadora? Yo ahorita le entrego su acta. Que por cierto, mi hija no se dedica a la política. Que tampoco milita en ningún partido. Que nadie votó por ella. Y aún así ganó por mayoría aplastante. ¡Ay, lealtad agradecida! No, lealtadcito. Hay un último detalle, Chapalito. El emperador no quiere que tu hija sea la gobernadora. Quiere que gobierne tú con el nombre de tu hija. Quiere que gobierne tú con la cara de tu pudorosa hija. El emperador quiere que gobierne tú con el cuerpo de tu honorable hija. El emperador quiere que tú seas tu propia hija. Gracias al infalible y venerable emperador por haberme transformado de un microorganismo inútil en un servidor público. Gracias por haberme transformado de un siervo lacayo de los intereses neoliberales en un patriota republicano. Gracias por permitirme romper el pacto patriarcal. Gracias por esta grandísima transformación. Corrige tu postura, corrige tu postura, corrige tu postura, corrige tu postura. El que se aflige se afloja.